En Culiacán estamos tratando de seguir los pasos a ustedes. Si puedes poner la siguiente, aquí puedes ver que en Culiacán también estamos plantando iglesias. Tenemos 4 años, en el 2000, finales del 2015 plantamos Calvary Culiacán Norte, y también le decimos como ustedes, le decimos Calvary Norte. El año pasado plantamos Calvary Sur. Este año plantamos ya Calvary Este, y el próximo año está planeado iniciar Calvary Culiacán Oeste. Entonces, bueno, ahí puedes ver los logos, es un faro y las 2C de Calvary Culiacán, y alumbrando hacia el área de la ciudad que está asignada a la iglesia. Entonces, yo creo que Dios está haciendo algo grande en Culiacán. Estamos muy contentos que donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia, ¿verdad que sí? Unas fotos rápidamente para que puedan ver las personas allá en Culiacán, las personas que están estudiando la palabra. Ahí es Calvary Norte. La siguiente, por favor. Ahí también es Calvary Norte. Esto fue hace un par de semanas. La siguiente es Calvary Sur, ahí con el pastor Valerio. La siguiente también es Calvary Sur, en la otra parte de la iglesia, para que conozcan los rostros de los culichis, así le decimos a los de Culiacán. Y la siguiente es Calvary Este, que justamente hace un par de semanas tuvieron su inauguración oficial. Ahí está Pastor Marvin predicando en Calvary Este con Pastor Jesús Ayón. Y bueno, estamos contentos con lo que Dios está haciendo ahí. Dale la siguiente, por favor. Bien, una para atrás, por favor. Gracias. Quiero comentarles una historia muy breve para introducir mi tema esta mañana, el tema que me asignaron, que es un tema muy interesante, una gran responsabilidad poder terminar con este tema. Pero había un leñador ya viejo que estaba muy acostumbrado, era muy bueno con su hacha para cortar los árboles, pero sus hijos le insistían de que ya era tiempo de que se actualizara, de que pudiera aprovechar la tecnología existente, y le decían: papá, necesitas una motosierra. Si te puedes comprar una motosierra, la siguiente, por favor, Javier. Con esa motosierra seguramente vas a poder cortar mucho más árboles. Entonces el viejo leñador obviamente estaba acostumbrado a su hacha y se resistía, y fue tanta la insistencia de sus hijos que dijo: ok, está bien, voy a intentar, voy a probar, pero si no puedo cortar más árboles con mi hacha, inmediatamente voy a regresar esa motosierra y fin de la discusión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pues compró la motosierra y la probó un día. Inmediatamente al siguiente día fue a regresarla a la tienda. Entonces cuando llegó con el de la tienda le dijo: ¿sabes qué? Vengo a regresar esta motosierra. ¿Pero por qué? Oiga, ¿qué pasó? No sirve. Dice: no puedo cortar más árboles con ella que con mi hacha. El de la tienda estaba sorprendido, ¿verdad? A ver, préstemela, ¿por qué? ¿Qué tiene? La enciende el de la tienda, escucha el ruido de la motosierra, y el viejo leñador está sorprendido y dice: ¿qué es ese ruido? Ni siquiera la había encendido. Entonces te puedes imaginar al pobre leñador cortando árboles con una motosierra apagada. ¿Puedes imaginarte eso? Bien, siguiente, por favor. Pues así muchas veces estamos en el ministerio. Nos encontramos en la misma situación tratando de cortar árboles con la motosierra apagada. Es decir, estamos tratando de llevar a cabo el ministerio sin el poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo, y estamos igual que el leñador, frustrados, cansados, y no somos productivos y nos desesperamos. ¿Verdad que sí? Al final del día nos encontramos de esa manera. Hemos escuchado grandes predicaciones en estas conferencias. Una bendición poder escuchar a Pastor Juan Domingo, a Marvin, a Pastor Jesse, a Pastor Jaime Food. Pero como bien dijeron ellos, no podemos llevar a cabo todo lo que hemos aprendido si no es por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos están de acuerdo? Por eso el título en esta mañana, si estás tomando notas, es El Espíritu nuestro ayudador. El Espíritu nuestro ayudador. Y vamos a estar ahí en Hechos capítulo 1, un gran tema, un gran capítulo que oro a Dios que me dé la gracia para poder presentar este tema de la manera correcta. Y ahí te vas a dar cuenta en Hechos 1, que es la última promesa que Jesús da antes de ascender al cielo. Vamos a leer, por favor, dale la siguiente, Javier. Vamos a leer, por favor, Hechos 1 del 6 al 9 ahí en tu Biblia, por favor. ¿Ya estás listo?
Bien, dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces aquí vemos la última escena del Señor Jesús en la tierra, y cuando Él asciende, antes de ascender les da una indicación súper especial e importante, que es la misma indicación que hoy nos da a ti y a mí para poder llevar a cabo nuestros ministerios, sea cualquiera que sea tu ministerio. Entonces el versículo que vamos a centrar en esta mañana es precisamente el versículo 8. Siguiente por favor, Javier. Vamos a poder concentrarnos en este versículo y entender exactamente lo que el Señor nos está diciendo cuando dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, antes de que el Señor ascendiera, ellos le hacen una pregunta: ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? El Señor Jesús les contesta: a ustedes no les corresponde saber eso. Esta pregunta era lógica, porque el Señor Jesús estaba hablando de la venida del Espíritu Santo, y los judíos que conocían las profecías de Ezequiel y de Joel relacionaban la venida del Espíritu con el reinado terrenal del Mesías. Entonces por eso ellos preguntaron si iba a restaurarlo en ese momento. Jesús les responde: ¿sabes qué? Eso no te corresponde a ti saberlo, pero, y viene la gran promesa, pero vas a recibir poder en pocos días, como en 10 días, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, analizando este versículo, lo vamos a poder dividir en 3 aspectos de la ayuda del Espíritu Santo en tu ministerio. Apúntalo así en tus notas: 3 aspectos de la ayuda del Espíritu en nuestro ministerio, para que puedas aplicarlo de ya, sea cual sea tu ministerio. Entonces, volviendo al versículo. Siguiente por favor, Javier. Primero nos vamos a centrar en la primera parte, cuando dice: pero recibiréis poder cuando ¿qué? Haya venido sobre ustedes, sobre vosotros, el Espíritu Santo. Es decir, hay una promesa del Señor para todos aquellos que vamos a ser parte de su obra, que vamos a estar sirviéndole, que no vamos a hacerlo nosotros en nuestras fuerzas, sino que va a ser a través del Espíritu, del poder del Espíritu, para llevar a cabo lo que estés haciendo. Sea que estés en medios, en la entrada, que seas pastor, que prediques, que estés en la limpieza, cualquier obra que estés haciendo en el ministerio, necesitas esta condición y este poder para llevarlo a cabo. Entonces, este es el primer aspecto de la ayuda del Espíritu a nuestro ministerio, y es empoderamiento. Escríbelo así en tus notas, por favor: empoderamiento. Llega el momento en tu vida en que el Señor te da de su Espíritu para darte poder para llevar a cabo lo que te ha pedido hacer. ¿Cuántos han experimentado eso desde el cielo? ¿Verdad que sí? Espero que sí, porque si no, no vas a poder hacer nada en este mundo. Es decir, darte poder, autoridad, habilidad, capacidad sobrenatural. De hecho, siguiente por favor, cuando dice recibiréis poder, recibiréis significa tomar, echar mano. O sea, eso también nos involucra a nosotros, que debemos estar con una actitud de buscar eso. Y poder, la palabra viene de la palabra griega dunamis, que significa poder sobrenatural y dinámico de Dios. ¿Alguna vez has experimentado ese poder sobrenatural de Dios a través de tu vida en tu ministerio? Por ejemplo, el Señor Jesús iba caminando y una gran multitud, y de repente se detiene y le dice a sus discípulos: alguien me tocó. Sus discípulos le dicen: Señor, ¿cómo que alguien te tocó? Si todo el mundo se está empujando. ¿Y qué dijo el Señor? Alguien me tocó de una manera diferente. ¿Por qué? Porque salió de mi poder. Y fue cuando sanó a la mujer del flujo de sangre. Entonces, ese salió de mi poder es exactamente lo que estamos hablando ahorita. Cuando tú estás en el ministerio, cuando estás sirviendo a Dios, esa labor no es una labor humana. De ti debe salir poder
para transformar vidas. Y ese es el poder que viene del Espíritu Santo. Sin ese poder solamente estás haciendo las cosas, allá decimos de okis, es decir, inútiles. No vas a transformar a nadie. Puedes mover emociones, puedes hacer llorar a la gente, puedes que brinquen, puedes que estén sonriendo, pero no va a traer un cambio y un impacto genuino, eterno en las personas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Pero cuando sale de ti poder, yo lo he experimentado muchas veces. Tú te das cuenta. Los que predican la palabra creo que se dan cuenta de eso. Ustedes saben cuando estás predicando y sabes que esas palabras están llegando directo al corazón de la gente, trayendo un cambio, un impacto eterno en las vidas. ¿Verdad que sí? ¿Alguien ha estado ahí? Predicadores, alcen su mano si han estado ahí y no me dejen solo. Bien. O simplemente cuando platicas con alguien y le compartes el evangelio y esa palabra pudo traspasar su corazón y trajo salvación a esa persona. Eso no pudiste haberlo provocado tú, ¿verdad que no? Es porque es el poder del Espíritu Santo que está saliendo a través de ti. Entonces, ¿cuántos de nosotros podemos reconocer que muchas veces hemos intentado llevar a cabo el ministerio de nuestras fuerzas? A ver, confiese sus pecados esa mañana, por favor. Sí, yo muchas veces. Y es horrible, es súper cansado, es frustrado, es desgastante, te desanimas y llegas con el Señor y le dices: Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué las cosas no se dan? Y es horrible, ¿verdad que sí? A mí me costó mucho entender el no hacer las cosas en mis fuerzas. Y cuando iniciamos la primera iglesia, pues muchas veces he caído en ello. Y me ha costado muchísimo. ¿Sabes cuánto me ha costado? Cuando yo inicié a ser pastor y a plantar la primera iglesia, estaba así. ¿Quieres ver qué te va a costar? Si no entiendes que es a través del poder del Espíritu Santo, aquí está la prueba. Eso te va a costar. Obviamente es una broma, pero todos sabemos que realmente es frustrante cuando te das cuenta que estás en tus fuerzas, ¿verdad que sí? No puedes mover ni una aguja en tus fuerzas porque es una cuestión espiritual y no funciona así. Entonces, dale a la que sigue, por favor. Cuando dice la palabra sobre, la palabra es epi y significa encima literalmente, pero Pastor Chuck la definía de una manera especial, le decía rebosando. Y él utilizaba este ejemplo en su libro de Agua Viva. Y él decía: una cosa es tener el Espíritu Santo con usted, otra cosa es tener el Espíritu Santo dentro de usted, pero otra cosa es tener el Espíritu Santo sobre usted. Y ese vaso que está desbordando de agua, así el Espíritu Santo está desbordando en tu vida. Y es un poder que va hacia otras personas, ¿de acuerdo? No nada más está dentro de ti, sino que va hacia otras personas para poder hacer la obra del ministerio. ¿Estamos de acuerdo? Yo he visto casos en personas que están haciendo el aseo y simplemente está haciendo el aseo, alguien llega a la iglesia, alguien nuevo o alguien se acerca y puede experimentar algo especial a través de esa persona. No necesariamente tienes que ser un predicador para poder impactar la vida de los demás, o que le puede compartir la palabra a un incrédulo y en ese momento su corazón es impactado y empieza a caer en lágrimas y se convierte al Señor. Ese es el poder del Espíritu Santo a través de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, son dos experiencias que tú necesitas tener para que operes bajo el poder del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo son cosas diferentes. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia única inicial, una sola vez, pero la llenura en el Espíritu Santo debe ser una experiencia constante y permanente. Y esa es la clave para poder avanzar en el reino de Dios, para poder estar constantemente llenos del Espíritu, para que sea Dios obrando a través de ti y no que seas tú con tus ideas y tus intentos de poder hacer algo. Por ejemplo, dice en Hechos 1:5, un versículo antes de lo que iniciamos hoy, Jesús está hablando de esta promesa. Dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Sabemos que se cumplió 10 días después esto, porque la Biblia dice que Jesús estuvo 40 días con sus discípulos y el Pentecostés son 50 días después de la Pascua. Vino el Espíritu Santo sobre ellos y fueron bautizados, significa sumergidos en el Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Pero también en Efesios dice
No os embriaguéis, en 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Y en la versión, traducción del lenguaje actual, nos da un poquito más de entendimiento. Dice, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que el Espíritu Santo sea quien los llene y los controle. Exactamente eso significa estar lleno del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo controla tu vida. Y aquí Pablo, su gramática está hablando de estar continuamente llenos del Espíritu. Una cuestión que es constante, que debe ser permanente, no una sola vez como el bautismo. Entonces, cuando dice la otra versión, en la cual hay disolución, es descontrol, despilfarro. Y cuando dice lleno, es rebosando también. Entonces, dice, en vez de estar bajo la influencia del alcohol, cuando antes de ser cristiano, que estabas en eso, en vez de estar borracho bajo la influencia del alcohol, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice, ahora debes estar bajo la influencia del Espíritu, bajo la dirección, el control del Espíritu. Entonces, ser lleno del Espíritu es estar constantemente bajo el control, la influencia y el gobierno total del Espíritu Santo. Y lo repito, ser lleno del Espíritu es estar constantemente bajo el control, la influencia y el gobierno total del Espíritu Santo. Entonces, ¿deseas que tu ministerio esté operando bajo el poder del Espíritu Santo? Necesitas estar bautizado y estar constantemente lleno del Espíritu. Es decir, constantemente bajo el control, la influencia y el gobierno total del Espíritu Santo. Esto es algo que todo cristiano puede entender, más ustedes que son siervos, que ya tienen tiempo. Ustedes pueden identificar el impulso del Espíritu en tu espíritu. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tú sabes que Dios te está hablando a tu vida. Tú sabes que Dios está llamando a algo. Tú sabes que Dios se está moviendo en algo, que te está disciplinando en algo, que te está corrigiendo o que te está impulsando a algo. Esa comunión espiritual es clave para poder ser lleno del Espíritu, para ser dirigido por el Espíritu. Si tú ignoras eso, vas a perder esa dirección y vas a hacer las cosas en tus fuerzas y no vas a lograr nada. Amén. Entonces puedes preguntar, ¿cómo podemos estar constantemente llenos del Espíritu? ¿Cómo lo podemos hacer en cuestiones prácticas? La fórmula clásica de la vieja escuela que nunca falla y que es algo bíblico. Es oración, palabra y obediencia. Oración, palabra y obediencia. Como hemos escuchado en esas enseñanzas que se habló al respecto, efectivamente la oración, estar constantemente en la palabra y obedecer lo que Dios te está hablando, eso te va a llevar a estar lleno del Espíritu. Esto es súper importante. Cuando llegamos a Culiacán a plantar la primera iglesia, yo soy de Culiacán, pero estuve viviendo 10 años allá en Tijuana, Rosarito. Cuando regreso a Culiacán a plantar la primera iglesia, no tenía ni idea de lo que es la guerra espiritual cuando plantas una iglesia. Y empecé a poder percibir todo eso y me di cuenta que era algo súper intenso. Cuando pasó hace un mes, la siguiente por favor, el triste episodio en Culiacán, que ustedes ya saben, no voy a ahondar mucho en eso, pero lo que quiero decir es que yo estaba sorprendido del impacto de ver la realidad del poder que tenía el diablo y el hombre. Todos esos hombres armados con las barras, con las granadas, era poder. Lo que estaban ellos mostrando era todo su poder. Mostraron su poder como esos criminales que tenían sobre la ciudad. Y yo estaba frustrado, estaba desanimado al escuchar las balaceras, los helicópteros pasando por arriba de mi casa y la gente atemorizada y clamando a Dios porque pude percibir de frente el poder de las tinieblas. Y Dios contestó con un versículo que mencionó Pastor Jaime en su predicación, siguiente por favor, diciéndome, no es con ejército, ni es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y eso me recordó que sí, efectivamente hay un poder allá afuera que quiere impedir que tú avances en el ministerio, que Dios haga su obra, pero el poder de Dios a través de su espíritu es infinitamente mayor que eso. ¿Cuántos dicen amén?
Pero te das cuenta la necesidad de que estés operando bajo el poder del Espíritu. Porque en Culiacán tenemos esto, pero aquí en Mérida, aunque es una bella ciudad, súper segura, que me encantó, pero aquí también hay poderes de las tinieblas operando, ¿verdad? La incredulidad, la idolatría, la dureza de corazón, no sé qué es exactamente lo que aquí se da, pero para poder avanzar, escucha esto, necesitas el poder del Espíritu. Si no, no vas a lograr nada y te vas a frustrar toda la vida. Entonces, sin el poder del Espíritu estamos perdidos. Ahí falta una N, es sin el poder del Espíritu estamos perdidos. ¿Y cuántos están de acuerdo con eso? Ahora, la Biblia siempre enseña que esto se recibe por fe. En Gálatas 3, 2 y 14, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y en el 14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces te pregunto, ¿estás operando tu ministerio bajo el poder del Espíritu? Haz esa pregunta en esta mañana. Quizás tu respuesta que has estado buscando de por qué estás estancado, como veíamos ayer, o por qué no avanzas, o estás frustrado o desanimado, quizás tenga que ver con lo que hoy estás escuchando. Otra pregunta que puedes hacer es, entonces, ¿cómo saber si estás operando tu ministerio bajo el poder del Espíritu? ¿Cómo lo puedes saber? Bueno, vamos a la palabra, lo que sucede con el apóstol Pedro. Tú sabes que en el capítulo 2 se cumple la promesa y todos son llenos del Espíritu. Ya todos han leído esa parte, ¿verdad que sí? Bien, justo después de que es lleno del Espíritu, Pedro se levanta y empieza a predicar un sermón, ¿verdad? Termina ese sermón y ¿qué resultado tiene? Miren lo que dice el versículo 37 de Hechos 2. Después de que Pedro predica lleno del Espíritu, dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esto es una evidencia de que Pedro estaba lleno del Espíritu. ¿Por qué se compungieron de corazón? Otra versión nos dice, la Nueva Traducción Viviente: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él, los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Cuando operas bajo el poder del Espíritu, traspasa los corazones de las personas, se perforan los corazones de las personas. Compungir significa literal perforar violentamente. Me encanta esa palabra y he estado clavado en esa palabra en muchos meses hasta el día de hoy. Y Eladio y Hila saben eso, ya los aburro con esa palabra, pero es que esa es nuestra meta. Eso es la meta de nuestro ministerio, que lo que hacemos pueda traspasar el corazón de las personas, perforar su corazón, que la palabra de Dios, que es viva y eficaz como una espada de dos filos, traspase el corazón de las personas, impacte sus vidas de una manera genuina para toda la eternidad. Ese es nuestro fin, para que esas personas puedan conocer al Señor, o acercarse al Señor, o servir al Señor, o adorar al Señor Jesús. ¿Verdad que sí? Si no sucede eso, lo demás es lo de menos. Que realmente las personas puedan ser impactadas en su corazón. Ese día se añadieron ¿cuántas personas a la iglesia? ¿Cuántas? 3,000 personas. De 120 que eran, ahora son 3,120 en unas horas. ¿Cuántos pastores no anhelarían eso? ¿Verdad que sí? Bien. Y después más personas se añaden y luego da su segundo sermón y 5,000 personas se añaden. ¡Wow! Bien, porque estaba operando bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces, todos aquí estamos sirviendo a Dios. Bien, es crucial que siempre estés consciente de la necesidad de estar sensible al Espíritu Santo cuando estás operando tu ministerio, sea cual sea. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Por qué es importante? Porque no es tu obra, es la obra del Señor Jesús a través de su Espíritu en nosotros, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué contenía el sermón de Pedro para perforar el corazón de los oyentes y convencerlos de pecado y sumarse a la iglesia? ¿Qué contenía ese sermón? Aquí lo tenemos en Hechos 2.
Pero te lo resumo así: el sermón de Pedro estaba lleno del Espíritu, lleno de la palabra y lleno del Evangelio. Lleno del Espíritu, lleno de la palabra, lleno del Evangelio. Era un sermón cristocéntrico totalmente. Exalta al Señor Jesús. Dice Juan 15, Jesús hablando, dice: porque el Espíritu va a dar testimonio de mí. Una persona que está llena del Espíritu es una persona que está centrada en Cristo y adora a Jesucristo. No es una persona que se revuelca en el piso, sino que realmente su vida está rendida al señorío de Jesús y está lleno del Señor, lleno de la palabra. Si quieres tomar nota, aquí están los versículos de el sermón de Pedro. En tu casa puedes leerlo a detalle, que estaba lleno del Espíritu. Cuando él es lleno del Espíritu junto con los 119, en el versículo 16 y 25 Pedro está predicando y empieza a citar a Joel y a David en Salmos, lleno de la palabra, conociendo la palabra, manejando la palabra correctamente. Y en los versículos 23, 24, 36, 38 y 40 habla totalmente del Evangelio. Habla de la muerte, la resurrección de Jesús, el perdón de pecados en él, el bautismo para arrepentimiento. Les predica el Evangelio y al final les hace un llamado y les dicen: sean salvos de esta perversa generación. Entonces estaba lleno del Espíritu, lleno de la palabra y lleno del Evangelio. No son las luces, no es el escenario, el humo, aunque no estoy en contra de eso. No es el ser relevantes, el que estés a la moda, la última moda, lo que va a impactar al mundo. Es que estés lleno del Espíritu, que estés operando bajo el poder del Espíritu Santo. Es decir, estar lleno del Espíritu, lleno de la palabra y lleno del Evangelio. Siguiente, por favor. Eso te va a llevar a operar bajo el poder del Espíritu que perfora corazones. ¿Cuántos dicen amén? Antes de continuar, quisiera que pudieras meditar en tu ministerio. Porque por naturaleza humana tendemos a querer hacer las cosas en nuestras fuerzas y nos olvidamos de la importancia de estar sensibles al Espíritu y que sea Él quien nos guíe, no nada más el que predica, cualquier persona que está sirviendo al Señor. ¿Pudieras pensar en este momento en lo que estás haciendo hasta hoy? ¿Cuántas veces lo has hecho en tus fuerzas? ¿Cuántas veces lo has hecho como si fuera una serie de cosas por hacer y olvidas que es una relación con una persona? Vamos a seguir leyendo, por favor, de vuelta al versículo en Hechos 1:8. Siguiente, por favor. Dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Me seréis testigos. Aquí está hablando de el propósito de el empoderamiento, de que recibiste poder. ¿Para qué? Para ser testigos, ¿verdad? Esta es el segundo aspecto de la ayuda del Espíritu en tu ministerio. Siguiente, por favor. Es propósito. En tus notas, por favor, apúntalo. Propósito. Es decir, el poder del Espíritu sobre ti no es para que la gente diga que eres muy espiritual. No es para que la gente te vea en el piso, no te vueltas, para que la gente te admire. Tiene un propósito y es ser testigos. ¿Cuántos dicen amén? Ser testigos, sabemos que esa palabra literalmente es mártires. La palabra es mártires. Siguiente, por favor. La palabra es mártires, es decir, una persona que está dispuesta a dar su vida por el Señor, que testifica, que da su reporte de lo que ha experimentado con el Señor, aunque le cueste la vida. Y eso es a lo que somos llamados. Para eso es que se te da el poder del Espíritu Santo. Mira Hechos 2, 40 y 41. Dice, hablando de Pedro, cuando está predicando bajo el poder del Espíritu, y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Testificaba, esa es la palabra. Es decir, Pedro estaba bajo el poder del Espíritu Santo y estaba caminando en el propósito para el cual fue empoderado con el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tú caminas ahí, entonces vas a ver el respaldo de Dios en tu vida. Lo más bello que existe en la vida después de conocer al Señor
es experimentar que tu vida es útil en las manos de Dios para perforar el corazón de las personas, para impactar el corazón de las personas, que puedas testificar de esa manera. ¿Alguna vez has experimentado esa sensación? Esa sensación donde Dios usó tu vida, que no lo mereces, que eres pecador, y Dios te usó para impactar la vida de alguien por la eternidad. ¿Alguien ha estado ahí alguna vez? ¿Tan poquitos? Entonces, ¿cómo en Mérida hay tantas personas que conocen al Señor si nomás son 1, 2, 3 y 4 personas? Obviamente, ¿verdad? Esa debe ser tu intención. Cuando yo llegué a conocer al Señor en otra iglesia, me enseñaron erróneamente referente a este tema. Y esa falsa enseñanza de que busques el poder del Espíritu para que te sientas como que Dios está contigo, que sientas calambres, o que la gente diga, wow, ese hombre está lleno de Dios, o que ores y la gente se caiga al piso y todo centrado en ti. Bien, eso es basura. Eso no es Biblia. El poder del Espíritu en tu vida tiene un propósito bien definido y es ser testigos de Jesús. Hacer la obra que Él inició haciendo en esta tierra y que continúa a través de nosotros. Entonces, cada vez que te levantas a testificar y predicar del Señor Jesús, estás operando en el propósito del poder del Espíritu y sin duda vas a tener el respaldo del cielo en ello. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una gran promesa innecesaria en nuestras vidas. Yo quisiera que esta mañana pudiera caerte el 20 de la necesidad, de lo crítico que estamos hablando aquí. ¿Por qué? Porque, dale la siguiente por favor, porque en los evangelios vemos que a Cristo haciendo su obra en la tierra personalmente, ¿verdad? Y Lucas, que escribió Hechos, dice que es una continuación de esa obra, pero en Hechos y hasta el día de hoy es Cristo haciendo su obra en la tierra por medio de su Espíritu a través de la iglesia. Por eso es tan importante que operemos nuestros ministerios bajo el poder del Espíritu. Es el mismo Cristo, así como estuvo aquí en la tierra caminando esos 33 años o esos 3 años de ministerio, sanando, predicando, salvando. Es exactamente lo mismo, pero ahora es a través de su Espíritu que está dentro de nosotros y que debe desbordar como ríos de agua viva e impactar nuestro alrededor. Por eso es tan importante que entendamos esta mañana la necesidad y que consideres que debes de ser guiado por el Espíritu, que debes operar bajo el poder del Espíritu, porque es su obra, no la tuya. No es que tú le estés sirviendo a Él, sino que Él está obrando a través de ti. ¿Sí está claro eso? Aplícalo en tu ministerio. Cuando yo pude entender eso y lo puse así claramente, dije yo, wow, ¿cuántas veces he pensado que se trataba de una comisión por hacer? Como si Él me diera, ten, haz esto y vámonos, córrele y hazlo para mí. Ese es un gran error, porque me daba cuenta que no avanzábamos, que la gente dura de corazón. Y entonces, ¿qué hacemos? No, es que la gente en Culiacán es bien dura de corazón. No, es que si ustedes supieran, hermanos, allá la gente no quiere escuchar. Pastor Mike, Pastor Mike es mi pastor, Mike Vincent, siempre se enoja, pero ya lo hacemos de burla cuando los plantadores decimos, no, pastor, es que en Culiacán es el lugar más difícil para plantar una iglesia. O dice el de Campeche, que estuvo aquí ayer, no, es que en Campeche es el lugar más difícil para plantar una iglesia. Pastor Mike dice, en todo lugar es difícil. No es verdad que es el más difícil. En Culiacán hay mucha violencia, sí, pero la gente está más abierta al evangelio por lo mismo. Después de esas balaceras y que nos sentimos así, la iglesia se llenó y ahí están las fotos hace un par de semanas. La gente abierta, porque le hablas de Dios y dice, sí, yo quiero saber de Dios. Claro, viste todos los ejércitos, las granadas y todo. Pero una gente que quizás vive aquí en Mérida, donde no escuchan balazos, donde hay dinero, donde la gente vive bien a gusto, con playa cerca, a lo mejor es más difícil que escuchen el evangelio. No es que sea el lugar, porque Jesucristo va a hacer su obra y nada puede detenerlo. Dice, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia, ¿verdad?
Entonces, la clave es que podamos caminar en el propósito de Dios. Operar bajo el poder y propósito del Espíritu es crucial porque es Jesús quien sigue obrando en la tierra, pero ahora es a través de nosotros su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Volvamos al versículo para terminar, por favor. Dice, recibiréis poder, empoderamiento, me seréis testigos, propósito. ¿Y en dónde me seréis testigos? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me encanta esta definición. Ese es el alcance que tiene la ayuda del Espíritu. Número 3. El tercer aspecto de la ayuda del Espíritu en nuestro ministerio es alcance. Es global. Dale la que sigue, por favor. Aquí es un pequeño mapa que seguramente ustedes ya saben, son expertos en Biblia, no tengo que recordarles, pero de todo modo lo pongo. Ahí abajo está Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Esto me desafía muchísimo. Ahora que entendí esto de plantar iglesias, ya me gustó. Me encanta plantar iglesias. Me encanta iniciar de nada, de cero, así. Pero me encanta que el propósito de Dios para plantar iglesias es en todo lugar. Me encantan ustedes aquí y por eso desde que llegué lo primero que le pregunté a Sammy, lo atiborré con preguntas de ¿dónde has plantado? Y ¿quién está de pastor allá? ¿Y cómo le hiciste? Porque esa es la voluntad de Dios, el propósito de Dios. En todo lugar necesitan escuchar la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Y ahora me desespero porque digo, hay tantos lugares que me encantaría plantar una iglesia. Tantas ciudades donde se necesita una iglesia y me encantaría poder preparar personas e ir o yo mismo ir. Pero la mies es mucha y los obreros pocos, ¿verdad? Pero aquí hay muchos obreros. Entonces yo los animo a que continúen con esta obra que sus pastores los han animado. Me encanta escuchar que está ahora en el centro el pastor Roberto. Hablaba ayer con Juan y su papá Fermín allá en San Felipe. Hablaba también, me decía, bueno, es que son muchos lugares raros para mí, las palabras raras, pero ¿cómo eran esos nuevos lugares? Cuncal o ¿cómo se llamaba? No. Cauquel. Ahorita dijeron otro, Quinacín, ¿cómo dijiste? Canacín. Es que vimos que decía una comida estilo Canacín, no sé si eran tacos, no sé qué eran. Bueno. Culiacán, a lo mejor pareciera una palabra como de aquí, ¿verdad? Ya me dijeron que es Culiacán, porque se dice M al final. Entonces, imagínate, Culiacán pudiera ser también. Pero el punto es que Dios desea avanzar su reino en esta tierra. Nosotros estamos centrados en Culiacán, y ese es nuestro enfoque. Y hasta que veamos lleno de iglesias que predican la Biblia verso a verso Culiacán, vamos a ir a las ciudades alrededor y a donde Dios nos quiera llevar. Pero esa es una gran bendición, una oportunidad para ustedes. Hablaba con José Ángel ahorita y hablaba del llamado que Dios tiene para su vida y yo te animo, levántate, es lo mejor que puedes hacer en la vida. Ser guiado por Dios para que opere su poder a través de ti, impactar este mundo para la eternidad, para el Señor Jesús, no tiene comparación con lo que puedas hacer. Amén. Bien, vimos entonces 3 aspectos de la ayuda del Espíritu en nuestro ministerio: empoderamiento, propósito y alcance. Empoderamiento, propósito y alcance. Y quiero terminar con este versículo en 1 de Tesalonicenses 5:19, que nos dice: no apaguéis al Espíritu. Yo quisiera que en este momento pudieras entender que la intención de Dios para ti esta mañana es que puedas recordar o reconocer la gran importancia del poder del Espíritu en tu vida y en tu ministerio, y la gran importancia de mantenerte lleno del Espíritu y que no apagues el Espíritu con el pecado, con la ignorancia, con la frialdad o con simplemente no tomar en cuenta esta gran verdad. Y quisiera terminar orando. Quiero orar por todas las personas que se han sentido frustrados en su ministerio, que se han sentido que no avanzan y que hoy pueden reconocer que una razón es
porque lo han intentado hacer en sus fuerzas. No es suficiente tratar de hacer algo bueno para Dios. No se trata de eso. Lo que Dios espera es que te dejes usar por su espíritu y su poder para hacer lo que Él quiere hacer a través de ti y en ti. Amén. Yo estoy seguro que muchas personas, la razón por la que no avanzan en sus ministerios o las iglesias es por esta gran verdad de no operar bajo el poder del Espíritu Santo. Cuando tú te das cuenta cuando estás predicando como ahorita, que el Espíritu Santo te puede hacer énfasis en ciertas cosas y es crucial que puedas identificar eso. Por ejemplo, estoy seguro que muchos de ustedes están cansados y desgastados. Y la razón es esta: que no hemos entendido que no se trata de nosotros, de nuestra obra, de lo que podamos hacer nosotros, sino que es Él a través de nosotros por medio de su Espíritu. Y que puedas descansar y que puedas clamar y por fe tomar el poder del Espíritu en tu vida y empoderar tu ministerio y transformar todo lo que está a tu alrededor y tu propia vida para Cristo. Esa es la intención de esta mañana. Amén.